Y tírame 2 o 3 puntos que te parezcan los más potentes de este programa que se ha consensuado de alguna manera. Bien. Bueno, principalmente el aspecto económico. Hoy la realidad es que la Argentina está completamente subordinada al programa económico del Fondo Monetario Internacional. La subordinación económica es para implementar una política completamente extranjerizante, ¿no es cierto? Una política de saqueo a nuestros recursos naturales y de saqueo, digamos, en concreto a las riquezas de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Principalmente la fuga de dólares constante y sonante que se da en la Argentina, sin ningún tipo de control del Banco Central. Entonces, y esto es, digamos, se genera por la deuda, ¿no es cierto? Empréstito con el Fondo Monetario Internacional que violó la Constitución Nacional y además los estatutos del propio organismo. Entonces es algo completamente ilegítimo e ilegal que firmó el gobierno Cipayo de Macri y Cambiemos, y que este gobierno supuestamente popular y supuestamente nacional Lo convalidó. Entonces nosotros lo que planteamos primeramente es auditar esa deuda, ¿sí? Auditarla, porque, bueno, nosotros la calificamos a priori como un fraude institucional, es decir, completamente ilegítimo. Entonces, auditarla y eso con respecto al FMI y con respecto a la deuda externa en general, bueno, además de auditarla, generar un fondo a partir de la penalización de la fuga de dólares que se dio a partir de ese empréstito, el cual no fue invertido ni un solo centavo en algún proyecto productivo en nuestro país. Entonces, primeramente resolver el tema de la dependencia económica en ese sentido, generando un fondo a partir de la fiscalización del robo, de la fuga de dólares, para pagar lo que sea legítimo. Lo que no sea legítimo, desconocerlo y enfrentar un conflicto. En términos que también son económicos y políticos, planteamos la nacionalización del comercio exterior. Vos has introducido el tema de las leyes navales. Hay 3 leyes navales en la Cámara de Diputados que tranquilamente podrían ser promulgadas en este momento por decreto de necesidad y urgencia. Ni siquiera pasarían a debatirse en el Parlamento, que es un lugar donde han entregado todo el pueblo argentino a la voluntad del Fondo Monetario. Entonces, ¿qué vas a discutir con esa manga de traidores? Son todos lobistas de las multinacionales. Exactamente. Entonces, por DNU, estos proyectos tranquilamente se podrían promulgar y al momento de la promulgación ya generarían beneficios para la Argentina, en donde nosotros empezaríamos a generar un fondo de ingresos fiscales a partir del cobro del impuesto al flete marítimo, que hoy es una actividad completamente desregulada. Entonces, a partir de ahí, empezar a generar un fondo para invertir en la industria naval, que es una industria altamente estratégica porque nos permite fabricar grandes bienes de capital, como son barcos, y además es una actividad mano de obra intensiva que generaría muchos puestos de trabajo. Entonces, ese es el camino para empezar a controlar de manera soberana nuestro comercio exterior, empezando a navegar y a transportar nuestras cargas, y nosotros empezar a decidir acuerdos bilaterales comerciales con el mundo. Hoy la Argentina no decide nada porque no tiene el control de sus cargas. Son las grandes exportadoras, Cargill, COFCO, y la lista es larga, ¿no? Pero son las grandes exportadoras las que deciden el tipo de producción que la Argentina le vende al mundo, ¿sí? Las que imponen condiciones y las que imponen el precio. Entonces, nosotros tenemos que cortar con eso. ¿De qué manera? Bueno, ejecutando estas leyes, ¿sí? Que además de generar este fondo que te comentaba, lo que va a permitir es que la Argentina vuelva a navegar, ¿sí? Que la Argentina pueda participar de la reserva de cargas, que es un derecho internacional. Todos los países lo utilizan, ¿sí? Y corresponde que el 50% de las importaciones y exportaciones viajen en buques de bandera nacional. Eso sería como lo que garantizaría
que la Argentina pueda ser soberana dentro de su comercio interior. Si nosotros no manejamos nuestro comercio exterior, no vamos a poder fijar condiciones, ni precios, ni controlar nuestro mercado interno. Entonces, sí o sí, esto lo enseñó el Che Guevara. El Che Guevara nos enseñó este concepto. Todos los países libres, desde la política interna, definen su comercio exterior. Ahora, los países dominados, es el comercio exterior el que define la política interna. Entonces, es por ahí, es a partir del control logístico del comercio exterior. Y como último, lo que proponemos desde este programa es un plan de vivienda, ¿sí? Y un plan de pleno empleo. El plan de vivienda, es un trabajo que hemos hecho a partir de el déficit habitacional que hay en nuestro país, a partir de los insumos de la construcción, que son todos nacionales, a pesar de que el negocio inmobiliario cotiza en dólares. No hay un insumo de la construcción que se traiga afuera. Uh-huh. Ladrillo, cemento, cal, todo es nacional, con uh-huh. lo cual es irrisorio que cotice en dólares. Bueno, hay un proyecto para iniciar un plan de construcción de viviendas de barrios populares en donde podríamos resolver ese déficit habitacional. Y un plan de pleno empleo que consiste en empezar a sustituir importaciones que, por lo menos, tenemos una gran porción de importaciones que son completamente superfluas, es decir, innecesarias. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, hay que cortar con comprar baratijas de China y empezar a fabricar en el país lo que nosotros podemos, fabricar. Entonces, también hay un laburo hecho en cuanto a industria textil, industria del juguete, industria de artículos del hogar, industria de electrónicos y de autopartes, que son industrias, digamos, simples, que no requieren una gran inversión de infraestructura, ¿sí? Que hay capacidad instalada ociosa en nuestro país y que además no requiere mano de obra muy calificada, que rápidamente se podría reemplazar con la capacidad instalada en nuestro país y sin necesidad de gran inversión de capital a largo plazo, que rápidamente se podría resolver y empezar a generar puestos de trabajo, reactivando la pequeña y mediana empresa y demás. Es por ahí en cuanto a lo económico, a lo político y a lo social.